todo un año, que bueno, terminó siendo medio año, medio año bueno y luego medio año de pandemia, entonces, bueno, detalles, pero el poder haber hecho esto y más que nada que fuera por parte de la universidad, pues para mí la verdad fue, les digo, fue prácticamente un sueño. Y me gusta poder platicar y poder contarles a ustedes, a todos, cómo me fue, qué hice, qué aprendí. Y pues nada, de nuevo un agradecimiento a ti, Octavio, por permitirme un tiempo aquí, un espacio para poder yo platicar mi historia, se podría decir. Y bueno, permítanme nada más compartirles las diapositivas que tengo. Es una presentación relativamente corta, pero confío en que nos va a poder durar pues el tiempo completo de la presentación. No sé si ya lo están viendo ahorita en pantalla completa o si nada más les aparece el normal. Sí, se ve en pantalla completa. Sí se Muchas ve. gracias. Gracias. En cualquier momento que ustedes tengan alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa, prendan el micrófono y hablen, porque ahorita yo no puedo ver el chat, entonces si levantan la mano no voy a poder saber. Entonces con ustedes, con todo gusto, con toda la confianza, interrúmpanme, pregúntenme y háganme decirles cosas, porque bueno, para eso estoy, porque yo vengo a contarles de mi experiencia. Y pues bueno, esta plática, como ustedes saben, se llama Innovación y Tradición, Aprendizaje y Desarrollo en Japón. Ahora, la parte de innovación y tradición siento yo que es muy importante cuando estamos hablando de Japón. ¿Por qué? Porque es un país que combina la tradición, que es todos los templos, las estatuas, los parques, eh, todo lo tradicional que sabemos del Japón antiguo, y el desarrollo, la innovación, que es, sabemos que ahí vienen muchísimas marcas de tecnología, que hay robots, videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces, yo considero esto como una descripción. em, no alcanzo a describir todo Japón porque en dos palabras es imposible describir cualquier país, pero siento que es una buena guía, es algo en lo que nos podemos basar nosotros para saber cómo es Japón, qué es Japón y qué nos puede dar Japón, qué podemos aprender, ¿no? Y qué es lo que yo, en este caso, aprendí de mi estancia allá. Bueno, primero que nada me presento de nueva cuenta, soy Rodrigo Rodríguez, estudiante de Comercio Internacional. Técnicamente ya terminadas materias, pero ahorita estoy con trámites de titulación, ya saben, práctica, servicio profesional, etcétera, etcétera, que termina siendo al final más pesado que la carrera, pienso yo. Así que no lo dejen para el final, si pueden, traten de irle avanzando, porque al final se les junta todo y es medio pesado. Entonces, el primer consejo que les doy, traten de avanzarle en esas cosas si ustedes pueden. Bueno, pero como les comento, soy estudiante ya prácticamente egresado de Comercio Internacional. Estuve estudiando un año en la Universidad de Sofía en Japón, al igual que 3 semanas en la Universidad de Nansan, por parte de un programa de intercambio de la Universidad de Sofía, que les voy a platicar un poco más adelante en qué consiste y por qué estuve yo en dos universidades allá. Y pues bueno, también tengo certificación nivel N2 en japonés, que la acabo de conseguir el pasado mes de diciembre, que es la segunda certificación más alta en japonés, entonces estoy bastante orgulloso de esa parte. Pero bueno, vamos a empezar ahorita con la presentación, que como les comento se llama Innovación y Tradición, Aprendizaje y Desarrollo en Japón. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que hay dos fotografías que están superpuestas y que se están intersectando. Tenemos en la parte de atrás, bueno, de la izquierda de nuestras pantallas, tenemos la foto de el Kaminarimon en Asakusa, uno de los templos más famosos, más conocidos de Japón. Y aquí del lado derecho y de la parte que está como más enfrente, tenemos el barrio de Akihabara, que los que sepan sobre anime y cosas como manga y videojuegos, pues sabrán exactamente qué es Akihabara, ¿no? Es como el centro de Japón para cosas relacionadas con anime, con videojuegos, con manga y con juegos de cartas también, que son muy, muy populares allá. Y estos dos puntos, se podría decir, están en la misma ciudad de Tokio, que como sabemos, Tokio es la ciudad más grande del mundo. Y también es uno de los perfectos ejemplos de cómo es que se combina esta innovación con Akihabara y esta tradición con Asakusa. Entonces, bueno, primero que nada, sí, puedo avanzar esto. Quiero preguntarles, ¿qué sabemos de Japón? Cuando yo digo Japón,
Alguien dígame lo primero que se le venga a la mente, lo primero, lo que sea, no importa. Comida. Comida, muy bien. Está el sushi, está onigiri, ramen. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Kanjis. Kanjis, que sí, para los que estudiamos japonés, kanjis es el demonio. Es la parte más complicada del idioma. Y sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Tecnología. Tecnología, muy bien. Que sí, hay muchísimos avances ahí en Japón y muchísimas cosas que, que aquí de momento solo soñamos con ellas. Eh, entonces, quien guste, el que sea. Quiero escuchar muchas cosas sobre lo que piensan ustedes de Japón. Yo pienso mucho en su religión, como en ancestros, en dioses, en Ujú. templos, mucha cultura relacionada hacia rezar hacia sus ancestros. Así es, perfecto. De hecho, es un punto muy interesante, porque en Japón predominantemente hay dos religiones, que son el budismo y el sintoísmo. Cada uno tiene como su propio tipo de templos. Los del budismo pues, son más como edificios y el sintoísmo son más como si fueran altares, ¿no? Pero se juntan mucho esas dos religiones y en todos lados te encuentras altares sintoístas o te encuentras templos budistas. Y sí, eso es una parte muy, muy importante de Japón porque es parte de su identidad, de lo que es ahorita Japón y es parte de esas tradiciones que han estado cuidando por cientos e inclusive miles de años. Sí, muchísimas gracias. Muy bien, no sé si alguien más quiera decir algo más que les recuerde Japón o que piensen cuando escuchen Japón. Pues quizás pensar en tecnología o no sé, la marca Sony. Ujú, sí, que son... ay, perdón, acabo de comer. Que sí, hay muchísimas cosas tecnológicas en Japón. Te encuentras... eh, a los que les gusten el gaming, ahí mismo en Akihabara hay muchas tiendas dedicadas específicamente como a computadoras y así. Y recuerdo haber encontrado una silla de esas para videojuegos, pero que aparte tienes aquí tres monitores en la misma silla y tienes todo para, o sea, tienes tu CPU, tienes tu teclado y todo, y es básicamente una silla, es como un trono, básicamente para videojuegos, ¿no? Entonces te cubre completamente la silla y estás como completamente inmerso en la experiencia, ¿no? del juego. Entonces, sí, eso es algo que no había visto aquí y la verdad me impactó muchísimo porque nunca me hubiera imaginado que se atrevieran a hacer algo así y incluso que haya gente que lo compre, ¿no? Porque si se vende, obviamente tiene que haber un mercado. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, todo lo que ustedes dijeron es correcto. Todo tiene que ver con Japón. Todo tiene su relación, incluso los kanjis. Y pues cuando pensamos en Japón pensamos en los templos. Este es Kiyomizu-dera en Tokio. Es una foto que tomé cuando fui. Bueno, supongo que todos conocen aquí el cruce de Shibuya. Es uno de los cruces más famosos y más concurridos del mundo. Y se pone todavía peor cuando es Halloween porque hay muchísima gente disfrazada y no puedes pasar. Eh, es una experiencia completamente, vamos a decirlo. Y pues aquí hay miles y miles de tiendas de ropa. Tenemos ahí atrás una IKEA, hay Starbucks, Gasto, que es un café. Entonces tienes de todo tipo de tiendas. Hay bancos, el Shibuya 109, que es también un centro comercial. Tenemos los modales, ¿no? Que sabemos que los japoneses para saludar por lo general no dan la mano, sino que hacen una reverencia. Y dependiendo de qué tan profunda sea la reverencia, es qué tanto respeto le tienen a la otra persona. Que allá no hay mucho contacto físico. Tenemos el sushi, la comida, como alguien había mencionado, ¿no? Que han estado comiendo pescado y arroz por miles y miles de años desde que existe Japón. Han estado con ese tipo de comida y que ya luego nosotros le metemos salsa tampico y que jalapeños y sabe qué tantas cosas, ¿no? Está, como les comento, tecnología, está aquí Javara, hay anime, hay videojuegos, hay grupos musicales. Podemos ver aquí arriba a la izquierda de esta imagen, podemos ver AKB48, que es un grupo de idols que es muy, muy popular en Japón y de hecho tiene el récord mundial por el mayor número de miembros. Y empezó ahí mismo en Akihabara, de hecho, de esos son las iniciales de AKB, Akihabara. Entonces les comento juegos electrónicos, videojuegos, anime, manga, etcétera, etcétera.
Todo eso se lo encuentran ahí. Tenemos, como les comento, los templos. Este es más bien un altar. Este es sintoísta. Se puede notar aquí por la puerta que tiene el tori, que indica en la cultura japonesa, en la cultura sintoísta, indica la separación entre el mundo humano y el mundo divino, que es donde se encuentran erigidos estos templos sintoístas o estos altares, como también se les conoce. Como les comento, Japón, la ciudad más grande del mundo, ahí podemos ver el Tokyo Skytree, que es una torre muy, muy famosa, al igual que la torre de Tokio, solo que en esta no se alcanza a ver. Les comento, muchísima tecnología, muchísimos edificios y todavía más gente. eh, entonces es impresionante como el tamaño de la ciudad, ¿no? Sabemos de, por ejemplo, Ciudad de México, que es una ciudad grandísima. Tokio es prácticamente lo mismo, e inclusive un poco más. Porque Tokio abarca muchísimas cosas, abarca inclusive lugares como Saitama o Yokohama, Chiba, etcétera, que son a los alrededores. También, a lo mejor no lo mencionaron, pero también en el pasado, pues los samuráis, los ninjas, el bushido, ¿no? El proteger al shogun, al emperador, que todavía hay un emperador en Japón en estos momentos, solo que ya no tiene las funciones que antes tenía, ¿no? Ahora es el primer ministro el que es el gobernante del país. Entonces aquí podemos ver de que hay muchísimas cosas antiguas, como lo son estos valores que tienen los templos, los altares, eh, bueno, los samuráis, el bushido, todo lo que es respecto a ellos. Y podemos ver, bueno, también la comida, las flores de Sakura, que no las mencionaron, pero son muy, muy conocidas. Y podemos ver cosas más actuales, ¿no? Más futuristas, por así decirlo, como todas esas tiendas, todos esos centros comerciales, toda esa tecnología, toda esa publicidad, todo lo que se ha desarrollado últimamente, y pues simplemente el mero tamaño de la ciudad es algo impresionante, ¿no? Es una prueba de lo mucho que ha avanzado Japón, pero aún así tiene sus raíces, ¿no? No ha olvidado como de dónde viene. Y pues también tenemos los centros de videojuegos, que ahí se pueden pasar horas y horas y perder miles y miles de yenes jugando. Y pues bueno, es donde va muchísima gente a divertirse, a desestresarse un rato. Y pues ya aparte tenemos lugares más adultos como el Pachinko, que es básicamente eh, un casino, pero con unos jueguitos de pelotitas muy curiosos. Nunca entré a uno porque siempre olía mucho a alcohol y cigarro, entonces no se me antojaba ir. Pero bueno, esa es la idea en general, ¿no? Japón tiene muchísimas cosas muy, muy diferentes, pero que se entrelazan entre sí y forman la identidad de este país, ¿no? Que para nosotros está tan lejos, 14 horas en un vuelo directo, eh, y aún así, pues, tenemos como tanto interés y sabemos tantas cosas de Japón que hemos visto, que hemos escuchado, que nos han contado. Entonces, les voy a hablar del programa LAB, que es el programa por el cual yo me fui de intercambio. Y pues, bueno, primero que nada les quiero platicar sobre cómo es que se origina este programa. Anteriormente, no sé si todavía lo tengan, pero anteriormente el gobierno japonés a las universidades les decía, tú tráeme un proyecto de lo que tú quieras de intercambio y por 5 años yo te lo voy a financiar. Después de esos 5 años se acaba y me tienes que traer resultados y a ver qué tal estuvo. Y ya dependiendo si estuvo bien, si estuvo mal, pues vemos si se hace algo ya permanente o si simplemente lo dejamos ahí. Entonces, este programa LAB, que literalmente significa Latin America Program, programa de Latinoamérica, entonces decir programa LAB es un poco redundante, pero así es como lo conocí, así me acostumbré a decirlo y así le voy a decir hasta que se me olvide, ¿no? Entonces, este programa LAB está conformado por dos universidades. Primero, la Universidad de Nansan, en Nagoya, y la Universidad de Sofía, en Tokio, Japón. Que la Universidad de Sofía yo no la conocía mucho antes de ir, nada más conocía a una chica de intercambio japonesa llamada Hana, que ella vino a estudiar aquí en Guanajuato y pues ella venía de esta universidad. Y resulta que cuando llego yo allá me doy cuenta de que es de está en el top 3 de universidades privadas en Japón, en Tokio. Y pues en Japón es muy, muy conocida. Entonces ya se imaginarán, eh, a veces iba yo, estaba en otro lado, ¿no? En Nagoya, por ejemplo, decía, sí, es que voy a estar en la Universidad de Sofía.
Y todos se impresionaban así de, oh, Sofía, oh, tienes que ser muy inteligente y sabe qué tanto. Y le decía, la verdad, no, solo voy de intercambio. Por eso me aceptaron nada más, pero bueno. eh, entonces, igual una vez estuve en Camboya, aproveché a viajar mientras estaba por allá, y había unos chicos japoneses de Osaka. Y me puse a platicar con ellos y me preguntaron, ay, ¿en dónde estás estudiando? No, pues estoy estudiando en Sofía. Y ellos otra vez, no, Sofía, no puede ser, eres un genio y sabe que tantas cosas. Y yo en serio les decía con todo el dolor de mi corazón, no, no, gracias, pero no, simplemente estoy de intercambio. No, no, no siento que sea como tan impresionante, pero eso les da a entender más o menos qué significa Sofía allá en Japón. Entonces el haber sido aceptada en universidad así es la verdad algo impresionante. Voy a tomar poquita agua. Es algo impresionante y que la verdad, les digo, cuando yo apliqué no sabía como qué tanto significaba Sofía o qué tanto era Sofía allá. Y bueno, muchos estarán preguntando ahorita mismo, ¿por qué estabas en dos universidades o por qué tienes dos universidades en tu programa Lab? Muy sencillo. La Universidad de Sofía y la Universidad de Nansan, desde hace ya mucho tiempo, por cierto, las dos universidades católicas, eso tiene algo que ver, ya desde hace mucho tiempo tienen una relación sinérgica entre ellas, ¿no? Se comparten muchas cosas, de hecho tienen un evento deportivo anualmente en el que pues juegan entre ellas en los distintos deportes que tiene cada una. Entonces, la idea del programa Lab originalmente es de que estudiantes de Latinoamérica que no conocieran mucho sobre Japón o no conocieran mucho sobre el idioma o la cultura, fueran a una estancia de 6 meses en Japón, aprendieran japonés, aprendieran sobre la cultura y ya luego pues regresaron a sus países de origen. Había chicos obviamente de México, conocí de Argentina, de Colombia, de Brasil, había de Perú, de Chile también. Y bueno, de igual manera, de parte de las universidades japonesas se enviaban estudiantes a México o a Latinoamérica en general, y pues ellos estudiaban español, estudiaban sobre la cultura y pues se metían un poco en lo que nosotros conocemos aquí en Latinoamérica. Entonces les comento, es una relación que duró 5 años, la de este programa Lab, entre las universidades japonesas y las universidades de Latinoamérica, porque pues tienen esta parte del programa japonés que les comentaba del gobierno. Y pues lo que hacían era, para los que iban a estudiar en Sofía, primero llegaban a Nansan, tomaban un curso de 3 semanas intensivo de japonés, porque si te avientan en Japón sin saber nada de japonés, no va a ser muy difícil para ti. Entonces, pues primero lo que hacían era llegar a Nansan, estaban ahí 3 semanas en Nagoya estudiando japonés, y aparte pues teníamos actividades como ir a visitar el castillo de Nagoya o ir a visitar, no sé, el acuario, que teníamos guías que eran estudiantes japoneses que también tenían esta intención de aprender español o portugués, que tenían el interés en la cultura latinoamericana. Entonces, primero estábamos 3 semanas en Nansan, en Nagoya, y después ya íbamos a nuestro semestre normal, o bueno, el semestre normal en Sofía. Yo me iba a quedar un año. ¿Por qué? Porque la segunda parte del intercambio, pues ya era un intercambio directo entre Sofía y la Universidad de Guanajuato. Ya no tenía nada que ver con el programa, pero pues seguía yo como siendo, se puede decir, un estudiante de la. Entonces, por eso es de que yo estuve en estas dos universidades. La verdad me encantaron las dos, están preciosas. Nansan, muy espacioso el campus. Tiene muchísimos campos de tenis, de fútbol, de béisbol, y aparte un gimnasio con una alberca, con tiro con arco, con pesas, etcétera. Entonces, muy bonito el campus. Y la Universidad de Sofía, que estaba en el mero centro de Tokio, estaba en Yotsuya, que está a unos 5 minutos caminando del Palacio Imperial. Entonces se imaginarán un poco más o menos qué tan céntrico estaba Sofía. Y también a unos 10 minutos caminando de la Embajada Mexicana en Japón. Entonces, por eso es de que estuve yo en estas dos universidades, por eso es de que conozco de las dos, y en parte me enamoré de las dos, porque, pues, no sé, tenían como, cada que iba, cada que tomaba el tren para ir de las estaciones y todo, sentía muy bonito. Bueno, a Nansan iba caminando, pero me encantaba tomarme mi tiempo, pasear, ver todo lo que había. Y con Sofía, pues sí tenía que tomar el tren, estaba más o menos a media hora en tren. Y la verdad que era muy
era diferente a cómo tomamos el transporte público allá en Guanajuato, ¿saben? Lo sentía diferente. Mm, no, no precisamente mejor o peor, simplemente diferente, pero me gustaba mucho cómo era el tomar el tren, aunque luego llegabas a la estación de Shinjuku, que es la estación más concurrida de todo Japón, y te perdías entre las tantas líneas que había y todos los pasadizos, y luego que había 3 pisos, entonces no sabías en cuál tenías que tomar tu tren. Más de una vez me perdí ahí. Era una estación muy, muy grande, pero incluso eso lo disfrutaba, ¿no? Era hermoso perderse ahí en Shinjuku un rato. Y ya eventualmente descubrías a dónde tenías que ir o simplemente te regresabas todo derrotado a tu dormitorio. Eh, y pues bueno, esto es más o menos lo que estuve yo viendo y viviendo en estas dos universidades. Y hablando del dormitorio donde les conté, pues bueno, estuve en el dormitorio en una parte llamada Soshigaya, que es un barrio muy rico a las afueras de Tokio. Y pues en este dormitorio yo estuve los 2 semestres, perdón, todavía no pasa la otra. Estuve estos 2 semestres en los que estuve viviendo ahí. Y para el segundo semestre, como me gustaba tanto estar en el dormitorio y la vida ahí mismo, y las relaciones que tenías con todos, ¿no? Como podías platicar con gente de distintos lados. De hecho, se puede ver aquí en la imagen de la derecha que tienen pegadas muchísimas banderas de otros países en la pared. Y esto es porque de cada país del que hubiera habido algún estudiante en ese dormitorio, se ponía una bandera. De aquí se alcanza a ver la de Corea, por ejemplo, la de España, esta que si no me equivoco es de Rusia, esta creo que es Letonia, Bélgica, Finlandia, Colombia, Canadá, y obviamente también ahí estaba México, entre muchas otras. Entonces tú salías caminando y te encontrabas con gente, obviamente también había estudiantes japoneses, pero te encontrabas con gente de todos lados y podías platicar con ellos. Casi siempre nos platicábamos en inglés. Y por el hecho de que me gustaba tanto estar ahí y las relaciones que tenía yo con todos, poder platicar y contarles y que me contaran, pues decidí hacerme lo que se llama LGL, que es Living Group Leader, que es básicamente yo estaba encargado de un piso, bueno, de los estudiantes de un piso ahí en el dormitorio. Estaba dividido en 4 secciones cada piso. Yo estaba encargado de las secciones B y C, que eran la parte de los hombres, y pues estaba en el segundo piso. Yo estaba encargado de ese piso. Y la razón de que quise yo postularme, aunque no iba a durar mucho tiempo porque tenía que regresarme un semestre después, es de que siento que si compartes tiempo con tanta gente, quieres asegurarte de que tengan la mejor experiencia posible. Entonces, yo quería asegurarme de que nadie tuviera problemas, de que nadie tuviera ninguna queja, de que todos estuvieran bien. Y por eso es de que estuve haciendo este trabajo de Living Group Leader. Desafortunadamente tuvimos un problema de racismo, de que a un compañero que también era LGL de piel oscura, de piel negra, le dibujaron una swastika afuera de su cuarto. Entonces, eso no fue lo más grato, pero nosotros estábamos ahí exactamente para lidiar con ese tipo de cosas. Y pues bueno, eventualmente no pasó a mayores, pero pues sí fue un trago bastante amargo, ¿no? De que alguien del mismo dormitorio haya hecho eso, no. Eso es exactamente lo que nosotros tratábamos de evitar y en este caso de tratar de reconducir. Al final nunca supimos quién fue, pero bueno, es algo de lo que pasa cuando hay tanta gente de tantos lados, ¿no? Hay algunos que no buscan estar tan en armonía, se puede decir, con los demás. Pero bueno, yo aparte, como Living Group Leader, pues también tuve el trabajo de estar organizando los eventos para este semestre en el que fui Living Group Leader, que desgraciadamente pues fue el semestre donde empezó esta parte del coronavirus, entonces todo tuvo que ser en línea, fue un poco más complicado de lo normal, pero estoy satisfecho con el trabajo que hicimos en el equipo de eventos de los LGLs. Y bueno, no solamente pues, les quiero hablar sobre lo que hice en el dormitorio, lo que hice en las universidades, sino que también hubo un simposio sobre el mismo programa Lab, que esto era de que estudiantes que hayan participado en el programa, ya sea de México hacia Japón, bueno, Latinoamérica hacia Japón, o de Japón hacia Latinoamérica, pues dieron una pequeña presentación sobre su experiencia, qué sintieron, qué vivieron, qué aprendieron. En ese momento yo llevaba apenas
4 meses en Japón y los demás expositores pues ya habían estado un año y habían regresado de esos otros países. Entonces, como se imaginarán, sus presentaciones estuvieron más interesantes que la mía. Pero en general siento que fue una muy buena experiencia porque me permitió expresar lo que sentía yo en ese momento de qué sentía de estar en Japón, qué había aprendido. Que eso es también algo de lo que les trato yo de explicar aquí, pero en ese momento no tenía como tanta experiencia, se puede decir. Y bueno, originalmente yo no iba a presentar. ¿Por qué? Porque de los estudiantes japoneses que iban a presentar, había un chico que había ido a Chile, una chica que ya había ido a México, una que había ido a Perú y una que había ido a Colombia, si no me equivoco. Y originalmente querían que hubiera un chico argentino que hiciera la presentación. ¿Por qué? Para tener uno de cada país. Pero el chico no quiso participar y pues me preguntaron a mí, yo con todo gusto acepté y pues tuve esta presentación, tuve el honor de presentar. Aquí había no solo los directores de las universidades de Sofía y de Nansen, sino que había también directores de las escuelas de Latinoamérica. Había una directora del ITAM que tuve el placer de conocer, muy amable, la doctora. Eh, y pues también pude ahí conocer a una trabajadora de la Embajada de México en Japón llamada Amy Kamata, que nos invitó a los estudiantes mexicanos a conocer a la embajadora y pues tener una pequeña comida ahí con ellos. Que bueno, eso ya fue un poco después, fue en enero, finales de enero, si no me equivoco. Y pues bueno, fue otra de las experiencias que pude vivir gracias a no solo el programa Lab, sino a este simposio en el que formé parte. Y que bueno, como les comento, en ese momento yo simplemente hablaba de que, pues fuimos a las oficinas de Nissan, ahí en Tokio, fue muy divertido, de que tomé una clase de shamisen, que nos invitaron ahí en Nagoya, de que fui a visitar muchos lugares, y esta fue básicamente mi presentación. Entonces, como se imaginarán, no era del todo emocionante, no era muy interesante, mientras el chico que fue en Chile cuenta sobre cómo cómo era el ser japonés, el ser asiático en Chile, en Latinoamérica, de que mucha gente, incluso aquí lo vemos, de que a cualquier persona de ojos rasgados dicen que es chino, de cómo hay gente que todavía tiene ese estigma contra otras razas, en este caso contra gente asiática, de cómo participó inclusive en una marcha estudiantil. Entonces, ellos ya tenían como más experiencias, más vivencias que contar y obviamente la mía se escuchaba muy infantil a comparación. Pero siento que ahora que ya tuve este tiempo de estar ahí un año, de cierta manera, y regresar y estar aquí de nuevo, siento que ya de alguna forma crecí en mi forma de presentar esto, de que ya puedo hablar más sobre cómo, cómo era mi vida allá en Japón, de las cosas positivas, las cosas negativas, que no todo era positivo. Llegué a sufrir no lo llamaría sufrir porque fue bastante gracioso, pero tuve un episodio de racismo en el tren cuando venía yo regresando de Corea, que sobre todo la gente mayor en Japón es más cerrada a otras culturas, otro tipo de personas. Pasa sobre todo con gente de raza negra, de piel más oscura, pero inclusive con gente de piel más clara, pues sí tienen algunas actitudes no tan agradables. En este caso yo traía mi maleta, era una maleta relativamente chiquita, de que estuve 3 días en Corea. Me senté en el tren y la señora que estaba sentada en el lugar a un lado de donde yo me senté, inmediatamente se paró, se fue y se quedó parada cerca de una de las puertas del tren. Entonces, en ese momento, en el momento en que se paró, yo me saqué un poco de onda, pero ya luego que lo procesé me quedé así de, ok, está bien, cada quien. No, obviamente no iba a decirle nada porque, ¿qué le vas a decir tú a alguien en el tren en Japón? Desgraciadamente, uno como extranjero, su palabra tiene menos peso que la de un japonés y es algo que uno se tiene que acostumbrar allá, de que aún estando mucho tiempo allá, aún si vives 20, 30 años, la mayoría, sobre todo gente mayor, te van a ver como un ciudadano de segunda clase, por decirlo así.
Entonces yo ahí qué le voy a decir a una señora, pues a ella japonesa, yo extranjero, nada, simplemente, bueno, ok, tengo más espacio para estirar las piernas, punto final, aquí nos quedamos. Entonces les digo, yo en ese momento no lo tomé a mal, pero sí está como ese trasfondo, ¿saben? Como eso, es esa, ¿cómo decirlo? Ese prejuicio que tienen con extranjeros. Y había escuchado de gente que le pasaba cosas así. Esa es la única vez en este año que estuve ahí que sentí algo parecido. Y luego una vez me trataron de meter a una secta de Buda, pero eso lo voy a contar un poco más adelante, porque para no distraerme tanto del tema. Que bueno, en general la idea es de que hubo obviamente cosas buenas en mi experiencia en Japón y hubo obviamente cosas malas, ¿no? No todo es color de rosa en donde quiera que vayas. En todos lados vas a encontrar cosas positivas y cosas negativas y tienes que aprender a tomar lo mejor de eso. Y de las cosas negativas, aprender y no tomártelo tan a pecho, ¿no? Es simplemente una persona de ciento y tantos millones que viven en Japón. Entonces, no, no vale la pena ahogarse en un vaso de agua por una persona así. Y pues bueno, como les comento, ya siento que puedo expresar de mejor manera mi experiencia y eso es algo que ves el crecimiento personal que tenía respecto a ese día en el que estuve presentando. Que de igual manera me felicitaron mucho, pero siento que pude haberlo hecho mejor con algo más de tiempo y de experiencia. Y pues también tenemos la parte de Beyond the Borders, que esto en las clases del curso Lab teníamos nosotros la opción de escoger una de dos optativas. Y en este caso yo tomé un curso llamado Migration and Development, que es migración y desarrollo, que obviamente hablaba sobre pues, la migración y el desarrollo en Japón. Fue impartida por el profesor Yoshiteru Uramoto, eh, que la verdad es un tipazo el señor. Es una persona mayor, pero es muy abierta, le gusta mucho explorar, conocer gente de todo el mundo. Y pues para la clase inclusive nos llevó una persona que trabaja en Qatar, que sabemos que ahí va a estar la Copa del Mundo el próximo año, perdón, este año ya, y que tienen muchísima, hay como mucha aversión al país por las políticas que ya sabemos contra, bueno, contra gente del grupo LGBT, contra mujeres, contra extranjeros, contra básicamente cualquier cosa que nosotros conocemos de este lado del mundo. Eh, y pues nos habló él de cómo era su experiencia trabajando justo en las constructoras de esos estadios, que, que bueno, sabemos que tienen sus más sombras que luces en sus construcciones, vamos a decir, y de cómo vivían los trabajadores, de cómo estaban, inclusive 20 viviendo en un solo apartamento, en un solo cuarto, y no tenían agua limpia ni nada. Entonces, nos contaba como la parte que no se ve. Y bueno, para nosotros terminar el curso hicimos un ensayo de pues lo que habíamos visto, de lo que nosotros habíamos escogido como un tema de efectivamente relacionado con migración y desarrollo. En este caso, mi equipo y yo hicimos un trabajo sobre los trabajadores de cuidado de los mayores en Japón, que como todos sabemos, Japón es un país bastante viejo. La mayoría de la población ya supera los 40 años y tiene un índice de natalidad muy bajo. No pueden como, se le dice como, ¿cómo se le dice en inglés? Bueno, el punto es de que nacen menos bebés de las personas que mueren. A eso me refería. Entonces, la población lentamente se está encogiendo. Y como hay mucha gente mayor y no suficiente gente joven, pues no tienen los ancianos mayores quien los cuide cuando su familia ya no esté o no puedan cuidarlos. Entonces, nuestro trabajo consistía en investigar sobre los trabajadores que venían a Japón, particularmente del sudeste asiático, de lugares como Tailandia, Vietnam, Sri Lanka, Laos, etcétera, y cómo vivían ellos aquí bueno, allá en Japón, y cómo tomaban su trabajo de cuidado de los ancianos. Que
De igual manera, hay muchas luces, hay muchas sombras. No me voy a meter muy a fondo al respecto porque no es el tema, pero esto también fue algo muy, muy positivo, algo que me gustó mucho de mi experiencia, de que no solo aprendí tanto, sino de que se me hizo este reconocimiento de ponerme en este libro que lo tengo aquí, en este libro, donde pues tenemos todos los trabajos y todos pues, los comentarios de los profesores de quienes hicieron la presentación, ¿saben? Y de igual manera, también estoy muy agradecido de que de parte de la Universidad de Sofía me hicieron una entrevista. Me entrevistaron para hablar sobre mi experiencia allá en Japón, sobre qué había vivido, qué había visto, cómo se comparaba con México, ¿no? Las diferencias que había, las similitudes, cómo me sentía yo estando ahí. Entonces también estoy bastante orgulloso de que una universidad del tamaño y del calibre de allá de Sofía me hayan querido entrevistar a mí, y de igual manera aquí en la Universidad de Guanajuato estoy igualmente orgulloso de que me hayan dado este tiempo, este espacio para contar mis experiencias, mis vivencias, y pues ojalá también inspirarlos a ustedes de que en algún futuro puedan buscar esta experiencia ya cuando la pandemia sí lo permita. Em, y pues bueno, creo que eso sería todo de mi parte, al menos por la presentación. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, si quieren que diga algo en japonés, que siempre lo piden, adelante. Yo con todo gusto responderé a todo lo que ustedes gusten. Ya saben, no puedo ver el chat, no puedo ver las manitas levantadas, entonces simplemente digan una pregunta, etcétera, etcétera. No me molesta. Adelante, compañeros de DESEA, aprovechen preguntarle a Rodrigo por aquí, que lo tenemos. Yo, Sí, adelante. primero que nada, agradecer tu tiempo y el que nos puedas compartir tu experiencia, creo que es algo muy valioso y bueno, más que nada se agradece, ¿no? Mi pregunta va más relacionado al dinero, ¿no? Yo creo que fue un factor importante para que se pudiera realizar tu viaje. ¿Hubo facilidades por parte de la DESEA o tú ya tenías un dinero ahorrado? O sea, más que nada quiero conocer si tuviste que hacer algo fuera de lo normal, ¿no? O sea, tipo buscar becas o algo así. ¿Qué tan fácil fue esa parte para ti? Muchas gracias. Gregorio, creo que eres, ¿verdad? Martín. Ah, Martín, perdón. Es que nada más veo la foto, entonces no me aparece el nombre, pero me acuerdo de que estabas al principio. Sí, de hecho, les voy a hablar un poco sobre el proceso de intercambio, que también fue una odisea en sí misma. Por lo general, pues tienes que tener cierto nivel de inglés, cierto nivel del idioma del país a donde quieras ir. Tienes que hacer 3 planes de materias, uno para cada universidad, porque tienes que tener 3 opciones. Y tienes aparte que hacer 3 presupuestos. En ese presupuesto, pues obviamente Japón es un país bastante caro. La comida, transporte sobre todo, es caro en general. Y en este caso, de parte de la DESEA me dieron un apoyo para el vuelo. Y aparte, yo estaba recibiendo mensualmente una beca de parte del gobierno japonés llamada YASO, que eran 80,000 yenes al mes, que son más o menos unos 16,000 pesos, poquito más o menos, dependiendo del tipo de cambio. Y ese te lo depositaban a una cuenta, tú podías hacer con él lo que quisieras. Y aparte, pues yo estuve, el trabajo de LGL, pues también me lo pagaban. Y pues fuera de eso sí fue más por pues, parte de mi familia, y aparte de trabajo que yo hacía antes, que antes de ir de viaje, pues antes de hacer el intercambio, estuve trabajando unos meses como traductor, y pues eso paga bastante bien. Entonces esa parte lo usé para cubrir mis costos allá. Pero más que nada fue esta beca de parte del gobierno japonés, que ya te la mencionaban desde el principio, desde que estabas aplicando para el intercambio. Ok, muchas gracias. También tenía otra duda. Sí, dime. En el supuesto, bueno, supongamos que hubieras podido quedarte y que hubieras podido conseguir algún trabajo. ¿Crees que, pues, no sé si el concepto adecuado sería racismo o discriminación? ¿Crees que se presentaría
contigo si hubieras tratado de buscar algún empleo ahí? En algunos casos. Hay muchos puestos, sobre todo, no sé, trabajando en alguna tienda o en algún restaurante como mesero o así, que no se fijan mucho en esas cosas. De hecho, muchas veces ves extranjeros trabajando en esos lugares. Y de hecho, tuve dos trabajos mientras estaba allá, aparte del DLGL. Estuve trabajando en un lugar llamado Robot Restaurant, que no es ni restaurante ni tiene robots, pero estuve trabajando ahí y de parte del staff y del quien me estuvo contratando, pues no tuve ningún problema. Y también iba a trabajar como mesero en un restaurante mexicano, pero por la pandemia ya no hubo como suficientes turnos y pues no se pudo hacer. Pero en esos casos yo no tuve como ningún problema con discriminación o con racismo. Siento que eso es ya más para, aparte de cosas del día al día, ya para puestos más importantes, que bueno, es el llamado techo de cristal, de que llegas a un punto en el que ya no puedes avanzar, no por ti mismo, sino porque hay pues factores externos que no te dejan avanzar. Pero como te comento, para los trabajos en los que yo estuve viendo, los que yo estuve aplicando, no tuve ese problema. Muchas gracias. No hay de qué. Todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, Rodrigo, yo tengo una pregunta. Es relacionada a tu crecimiento como estudiante, obviamente de universidad allá en Japón, y cómo impactó en ti. ¿Qué elementos crees tú que en la actualidad de la experiencia en Japón te han ayudado ahora al estar aquí en Guanajuato? O sea, ¿cómo integraste ciertas maneras de comunicarte, ciertos valores, ciertos esquemas y creencias culturales que aprendiste allá interactuando con japoneses, interactuando con personas de diferentes nacionalidades? Como, ¿qué podrías tú mencionar que ha resultado ahorita en Rodrigo? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, creo que todos tenemos este concepto de que en Japón la gente es súper puntual y súper trabajadora. Y pues en gran medida sí es así. Entonces tienes que seguirles el paso, ¿no? No puedes como de, voy a llegar 5 minutos tarde siempre, ¿no? O sea, paso una vez, ok, no hay problema, pero las siguientes veces tienes que estar ahí, siempre, siempre, siempre. Entonces creo que ese como mayor responsabilidad o ese sentido de la responsabilidad de tener las cosas a tiempo, siento que es algo que me ha ayudado ya desde que regresé. Trato de mantener como esa misma forma de pensar, ¿no? De tratar de tenerlo todo a tiempo. ¿Por qué? Porque pues hay tiempos para cada cosa y pues por alguna razón se establecen estos límites. Y sobre cómo interactuar con gente de otros países, de otras culturas, pues creo que sabemos de que en el mundo hay miles y millones de formas distintas de pensar, formas distintas de actuar. Entonces, cuando tú te encuentras con alguien con el que no congenias, pero que tienes que estar ahí, pues sacar bandera blanca, ser lo más diplomático posible y tratar de no enfocarte tanto en ellos como personas, sino de, ok, este es mi compañero de trabajo, tenemos que hacer X cosa y lo tenemos que hacer juntos. Entonces hay que, eh, hay que poner nuestras diferencias a un lado de momento y trabajar en lo que se nos encargó en este momento, ¿no? Que es, no sé, te piden hacer una maqueta de algo, ok, vamos a hacer una maqueta de X cosa. Te piden hacer un reporte, ok, ayúdame investigando, yo investigo estas cosas y luego ya vemos lo que encontramos, ¿no? Entonces, la idea es tratar de no enfocarte en ellos como persona en ese momento, sino en ellos como tu compañero de trabajo y que sabes que los necesitas, que necesitas trabajar con ellos y no contra ellos. No sé si eso responde a tu pregunta, Octavio. Sí, muchas gracias. Y es muy interesante cómo tocas estas como líneas de acción, por así decirlo, que ayudan en un espacio real de trabajo, pues a salir adelante, ¿no? A salir adelante con las metas, a salir adelante con las rutinas. Y bueno, tú sabes que
como la comunidad es una comunidad que está en el mundo de los negocios, ahora quisiera preguntarte, ¿cuáles serían como las principales diferencias que hay entre la manera de ver los negocios o la vida en la organización o la administración respecto a cómo lo viste en Japón, en la escuela o en un trabajo, a cómo se vive aquí en México, por ejemplo, la influencia de los modelos de gestión norteamericanos, porque creo que son éticas del trabajo, son visiones de la administración muy especiales y no sé si nos pudieras compartir tu aprendizaje, ¿no? Que nos compartas tu opinión sobre el tema. Sí, pues ahorita que mencionaste como distintas formas de hacer negocios, algo que inmediatamente se me vino a la mente es de que en Japón, cuando vas a una reunión de negocios, por lo general no vas como a una oficina o a algo parecido, sino que simplemente tú y la otra persona con la que vas a hacer el negocio van a cenar, van a algún lado. Durante la cena no hablan absolutamente para nada del negocio, ¿no? Hablan de su familia, de cómo les está yendo, pero no tocan el negocio, no tocan este trato que quieren hacer en el momento, ¿no? Cenan, todo contento y luego se van a un bar japonés, conocido como izakaya. Ahí pues empiezan a tomar un poco y ahí es cuando empiezan a hablar ahora sí del negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque el negocio no es solo tú me das X cosa, yo te doy Y cosa, sino la relación que tienes con tu proveedor o con tu cliente. Y eso es algo que está muy, muy arraigado en la cultura, de que no vas solamente por lo que te interesa, ¿no? También tienes que servirle, tal vez no es la palabra correcta, pero tienes que darle algo tú también a la otra persona. Entonces, eh, cenan, platican, se generan como este vínculo. Y ya a partir de ahí, ya que se conocen un poco mejor, pues sí empiezan a hablar de negocios. Y pues bueno, ya aquí en México tenemos sobre todo en Puerto Interior, aquí en el Bajío, hay muchas empresas japonesas y hay unas que tienen, pues ya conocemos sistemas como Kaizen o las 7 mudas, que son pues ya probados de cientos de años, eh, de empresas como Toyota. Y aparte, pues tienen, muchas todavía hacen lo que se llama Rajio Taiso, que esos son una serie de ejercicios que diario, como a las 6 de la mañana, en la radio ponen este programa, que es para que pues, la gente haga ejercicio, se desestrese, ¿no? Se relaje poquito. Y eso es algo que ponen muchas veces en las empresas aquí japonesas en México, de que les ponen esto para que los trabajadores pues también se puedan desestresar, para no estar diario en la computadora todo el rato o en la máquina o en lo que sea que estén haciendo. Entonces también está perdón, también está esta parte como de preocuparse por el bienestar, de cierto modo, del trabajador. Y en otras partes, porque pues, obviamente no todo es bueno y bonito, pues también está la parte de que mucha gente se mata trabajando, prácticamente sí se mata trabajando, eh, sobre todo para tratar como de impresionar al jefe. Y es una parte de la cultura laboral japonesa, es de que la persona que acaba de entrar o la persona más nueva en la empresa no puede ser el primero en irse nunca. O sea, no importa si ya acabaron tus horas, si los que llevan más tiempo aquí que tú siguen trabajando, tú sigues trabajando. Aunque no tengas nada que hacer, tienes que estar ahí. Y otra cosa es de que muchas veces se hacen como reuniones de que van a tomar a un izakaya hechas por el jefe y no puedes decir que no, tienes a fuerzas que ir y no importa si quieres regresar a tu casa temprano, no importa si tienes cosas que hacer, tienes que ir se les llama nomikai, que es como reunión de beber. Y esa es como otra parte no tan positiva sobre la forma en la que se trabaja en empresas japonesas. Entonces tenemos obviamente cosas buenas como la parte de la cena para hacer los tratos y el Rayo Taiso y tenemos cosas negativas como trabajar de más o pues estar como atado al trabajo incluso después de horas bueno, en horas que ya se supone que serían tuyas, ¿no? Que ya es tiempo libre. Muchas gracias, Rodrigo. Y es bien interesante lo que nos comentas, ya que, pues, tú sabes que
la interacción que se da en el mundo de los negocios norteamericano es directa, es informal, es relajada y digamos, el aura que rodea a el modo de gestionar y de relacionarse en la administración y en los negocios japonés, pues sí lo entendemos como más ceremonial, ¿no? Y lo que lo que nos has compartido es muy rico en contraste y en información, Rodrigo. ¿Alguien de los que están conectados, adelante, pregunten a Rodrigo? Acuérdense, él es nativo, bueno, habla inglés nativo, ¿no, Rodrigo? Sí, también. Hablas español y también japonés en un nivel avanzado. Entonces, si tienen cualquier pregunta relacionada a su experiencia, a su perfil, etcétera, etcétera, adelante. Rodrigo está aquí más que dispuesto. Yo tengo una... Hola, Roberto. Perdón, Sí, una primero, pregunta súper rápida. sí, adelante, adelante. Gracias. Con respecto a, supongo que hiciste entrevistas, ¿no? Los idiomas, ¿qué tal? ¿Te piden idiomas muy, muy avanzados? O sea, ¿dependería eso tu puesto o tu lugar a donde te hubieran canalizado según tu inglés? Bueno, voy a platicar un poquito sobre la entrevista, que fue una odisea en sí misma. Octavio, no sé si tengamos tiempo como de una historia relativamente corta, no tan larga. Tenemos tiempo, Rodrigo, adelante. Ok, bueno, les voy a contar un poco sobre la entrevista, que fue horrible. No en el sentido que creen, fue horrible, pero de otro sentido. Para tu irte de intercambio, pues sí tienes que pasar una entrevista, aparte de tener todos tus papeles en línea, tener promedio, tener los presupuestos, tener tus universidades, tener planes de materias, etc. Y aparte hacen una entrevista. Dependiendo de dónde vayas a ir, pues es quien te vaya a entrevistar. Yo en ese momento tenía un roomie que él se iba a ir a Alemania. Entonces, él tuvo su entrevista, duró 5 minutos y salió. Es más, sí, creo que 5 minutos es una exageración. Duró 1 o 2 minutos y salió. Y estuvo perfecto. La mía fue como un mes después. Entonces yo estaba con la tensión de que, ¿y cuándo va a ser? Y si ya es ahora, y si ya es mañana, y etcétera, etcétera. Y me contaron que iba a ser la entrevista el día siguiente, un día que yo estaba cocinando mi desayuno. Me acuerdo que estaba hablando por teléfono con mi novia y vi el correo y dije, oh, porque no me sentía preparado en el momento. Y bueno, la entrevista en sí, solo entrevistaron a 3 que íbamos a ir a Japón. Una chica que no conocía, una chica que entró conmigo, que tomaba clases conmigo y que ella también se fue de intercambio, se fue a otra universidad, y yo era el último. Pasa la primera chica unos 10 minutos. Ok, no la conozco, entonces adiós. Pasa la otra chica, Monse, mi compañera, dura media hora ahí dentro. Y yo estoy afuera, como no podías escuchar nada. Entonces estaba yo así como de, ¿y si ya va a salir? ¿Y cuándo me va a tocar? ¿Y qué me van a preguntar? Y etcétera, 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 etcétera. Entonces era como un mar de nervios. Y encima mi teléfono se iba a descargar, entonces estaba peor. Y sale después de 30 minutos y me dice, te va a entrevistar una japonesa y alguien que hizo su maestría en Japón, que estudió allá como 3 años. Entonces de japonés no les vas a poder engañar en nada, por si tenías la duda. Entro, está una chica que era la encargada de intercambios de Asia y Norteamérica, que era una chica japonesa, y está un profesor de ahí de Edificio Central, no recuerdo su nombre, pero era un directivo. Y me hacen una entrevista en 3 partes. Primero en japonés, luego en inglés y luego en español. Para japonés me preguntaban cosas como y a ver, dime tal cosa. O me preguntaban, de tu carta de motivos, que también había que hacer una carta de motivos, dime tal cosa. O cuéntame X cosa. Preguntaban de repente, ¿cómo se dice Instituto Politécnico Nacional? Porque yo estuve estudiando en el Politécnico. Dice, ¿cómo se dice en japonés? Y así, está como mirándote directamente a los ojos, que sentías que te atravesaba su mirada. Y así fueron unos 15, 20 minutos. Y luego me empieza a hacer la entrevista en inglés. Y me pregunta otras tantas cosas. Y al final me hace una entrevista ya en español. O sea, todo como parte de la misma entrevista, pero seccionado. Y ya en la parte de español me pregunta, ¿y cómo te sientes tú respecto a tus compañeros de generación? ¿O sientes tú que eres bueno, que eres más o menos, que
cómo te sientes, o sea, cómo te comparas con ellos. Y la verdad, en ese momento, hubo un momento en el que estuve a punto de llorar. No les miento, estuve a punto de llorar de lo presionado que me sentía, porque aparte de las preguntas que no eran tan difíciles algunas, pero había otras que sí te ponía... O sea, literalmente me preguntaron, ¿por qué quieres ir a Japón? Y decía, porque me gusta. Ok, sí, ya sabemos eso. ¿Por qué quieres ir a Japón? Y te quedas en blanco. No es como de, ya les dije por qué, y tienes que pensar realmente qué es lo que ellos quieren, porque a ellos no les importa que es tu sueño desde los 3 años ir a Japón y de que te gusta mucho la cultura y te gusta la leche, no les importa nada. Eso no les importa. ¿Por qué tú, como estudiante de comercio internacional, quieres ir a Japón? ¿Qué vas a aprender en Japón? ¿Qué hay en Japón que no haya aquí que te va a servir si tú te vas un año? Y eso es lo que tienes que pensar. Y esa es la parte más pesada de la entrevista. Y les digo, hubo un momento en el que sentía que estuve a punto de llorar, que iba a hablar y se me rompió la voz. Y decidí mejor respirar, ¿no? Tranquilízate, respira y contesta. ¿Por qué? Porque me había contado también mi tutora, la maestra Ludmila, que también es encargada de intercambios, de que hubo un chico que para su intercambio llega a la entrevista y se pone así de, ok, ¿qué? ¿Qué me van a preguntar? ¿Por qué me quieren preguntar algo? Es como si yo fuera algún delincuente o así. O sea, el tipo furioso por ninguna razón. Y se lleva así como 2 minutos y después se calma. Y ya se sienta así, todo tranquilo, cabizbajo y todo, le hacen preguntas, sale y la entrevista se califica de 0 a 4. ¿Cuánto le dan? 0. ¿Por qué? Porque no se puede controlar. No puede controlar sus emociones aquí mismo en México. ¿Cómo va a estar allá? Entonces creo que aparte de lo de los idiomas, que sí, sí siento que el idioma dependía de dónde te mandaban, porque yo desde que empecé japonés se me ha dado con mucha facilidad y el inglés lo tengo desde que soy chico porque viví 2 años en Estados Unidos. Entonces, si el idioma tuvo algo que ver, es probable, sí, porque pues me mandaron a semejante universidad, ¿no? Pero siento que más que nada tuvo que ver como el cómo te desenvuelves tú en la entrevista y qué tan bueno eres bajo presión en estos casos. Y pues bueno, terminando la entrevista, el profesor, el doctor, está revisando el expediente, el mío, y me dice, pues, bueno, vamos a ver, pero no sé. Entonces en ese momento yo estoy completamente destruido, el corazón roto, voy y me duermo un rato en mi cama porque no tenía energía para nada después de eso, porque fue muy, muy cansado, muy, muy pesada la entrevista. Y luego aparte había, ya allá en Japón, estaba platicando con una chica que quería ir a Valencia. Y le dije, a ver, voy a hacer como le hicieron en mi entrevista. ¿Por qué quieres ir a Valencia? Y resulta que para su entrevista nada más le preguntaron, ¿quieres ir a Valencia? Sí, ok, bien, vas a ir a Valencia, punto. Entonces da como ese contraste de que es mucho más pesado el ir de aquí para allá que el de allá para algún otro lado. Y bueno, específicamente sobre la parte de idiomas, considero que sí, de cierta forma juega un papel en el resultado de la entrevista. Que siento que me fui un poco, me explayé un poco de más, pero necesitaba hablar sobre la entrevista, una disculpa. No, muchas gracias, sirve mucho. Compártenos otros tips porque estoy a punto, bueno, yo estoy a punto de aplicar y empezar esta onda con entrevistas y estoy muy nerviosa, sí, no sé qué esperarme, me sirve mucho tu experiencia, pero comparte unos tips ahora que ya has pasado por aquellas odiseas, como les dices, ¿qué nos dices? ¿Qué nos recomiendas en que no debes de fallar en esto? Usa esto y llévate un amuleto de la suerte. Sí, sí, primero vea que te dé la bendición un padre. Luego, lo más importante es mm, no romperte, no enojarte, ellos no tienen nada contra ti. Ellos lo que están tratando de hacer es mandar al mejor candidato posible, porque tú estás representando a la universidad y de cierta forma al país. O sea, tú allá eres México, tú allá eres la UG. Entonces tienes que demostrar que tienes no solo los conocimientos, que obviamente es muy importante saber japonés, saber inglés, pero también que tienes como la serenidad, la calma, que estás en un buen estado mental, se podría decir, que te sabes controlar y que sabes cómo sobrellevar las cosas, ¿no? Bajo presión, sin presión, cualquier tipo de situación tienes que demostrar que la puedes controlar, tienes que estar tranquilo
Y tienes que saber qué te están preguntando y qué es lo que ellos quieren que respondas. Entonces, a ellos no les hables sobre cómo se murió tu perrito cuando tenía 5 años y tu perrito te dijo cuando iba a morir de que, ay, es que yo quiero que te vayas de intercambio. No, eso no importa. Sino di, ¿por qué yo, como estudiante de comercio internacional, quiero ir de intercambio? Qué me va a dar el intercambio y por qué es importante que yo vaya de intercambio? ¿Okay? Como habla del intercambio y de cosas que tengan que ver con él, no de cosas personales. Y obviamente, pues tener tus presupuestos, tus planes de materias y de tener bien tu plan de qué vas a hacer allá, qué vas a hacer cuando llegues y qué vas a hacer ya cuando regreses. Siento que eso es como lo más importante de la entrevista o de las entrevistas en caso de que tengas varias. Súper bien, muchas gracias, Rodrigo. Gracias, gracias. Sí, no hay de qué. Y antes había otro chico que quería preguntar algo, que creo que reconozco esa voz. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Dime, dime. Soy Rafael, creo que no tengo el gusto de conocerte. Ah, no, creo que te confundí con otra persona. Adelante. Está bien, está bien. Bueno, pues preguntarte, creo que cuando uno piensa en Japón, piensa mucho en la diferencia que existe entre pues el lugar, la cultura, las personas, pero yo tengo esa duda respecto a qué es aquello donde encontraste mucha similitud y te sorprendió, pues el hecho de que fueran similares a nuestra cultura, no sé, hablando culturalmente, socialmente o en algo que te haya sorprendido, la igualdad que existía. Muchas gracias por tu pregunta, Rafael. Em, Creo que lo que más considero que hay similitudes es con la calidez de la gente. Hay gente, eh, bueno, voy a separar un poquito el país porque Tokio, como es una mega ciudad, hay gente que está corriendo de lado a lado, que tiene muchísimas cosas que hacer, que tú realmente no le importas la mayor parte del tiempo. Y está la parte ya más al sur, más de Kansai, eh, lo que es Osaka, Kyoto, Nagoya, etcétera, que ahí la gente es como más relajada, más tranquila y de igual manera es más amable en cierto modo. Recuerdo mucho un día que veníamos regresando de clase de japonés, pasamos a comprar botana en un súper que había de camino y pues yo saliendo del súper pues me empiezo a comer, creo que compré un pan, no me acuerdo. Y llega un señor mayor, un viejito. Me dice, ah, tienes mucha hambre, ¿no? Y yo así de, pues lo normal, ¿no? Y me da unas gomitas y dice, mira, estas me gustan mucho, si quieres cómetelas. Y yo así de, gracias. Y en ese momento no sabía si se estaba burlando de mí o si quería ser amable. Pero él nada más lo dijo y se fue y nos saludó y todo y se fue muy tranquilo. Y yo así de, ok, supongo que sí quería ser amable, ¿no? Y, o sea, te digo, es alguien que no había visto en mi vida, que no conocí, no tengo idea de quién era, de dónde vino ese señor, pero me regaló unas gomitas, entonces me cayó bien. Entonces, y de igual manera, eh, y si te pierdes, por ejemplo, en el metro o así, vas con cualquier persona y le dices, oye, disculpa, ¿no sabes cómo puedo llegar a tal lugar? Y muchas veces van y te acompañan y te dicen, ah, mira, tienes que tomar este tren y te bajas aquí y luego vas para este lado y así. Y aunque sea que ellos se vayan a ir a un lado completamente distinto, hay mucha gente que sí lo hace, que te acompaña y te dice como punto por punto para tratar de que no tengas ningún problema. Igual, si vas a tomar un autobús a algún otro lado, pues igual te dicen, ah, mira, la parada es por allá y pues lo esperas y nada más le enseñas tu ticket y todo y ya con eso. Entonces, esa parte, sobre todo en la región de Kansai, te digo, sobre todo el tiempo que estuvimos en Nagoya, siento que lo sentí como muy parecido aquí a México, que sabemos que hay gente muy amable aquí, que, eh, que te invitan a comer, que te tratan de ayudarte, ¿no? Que tratan de no hacerte la vida difícil, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa parte como de la calidez en un país que de alguna forma lo podemos percibir tan frío en algunos aspectos, siento que es algo que me sorprendió en el momento. Incluso en Tokio tengo una experiencia muy curiosa de que en el dormitorio nos ponían como las reglas para cuando vayas en el tren, así de no hables muy fuerte, no hables por teléfono y trata de darle tu asiento a las personas mayores. Entonces, una vez que yo iba de regreso de la escuela, perdón, le dejo mi asiento a una señora y resulta que ella también se baja en la misma estación que yo. Y me dice, ay, muchísimas gracias, que la mayoría de los japoneses no hacen eso y eres muy amable y así. Ah, yo sí, no se preocupe, señora, para mí un placer, espero que no se le haya hecho difícil. Nos ponemos a platicar y me preguntó, oye, ¿y tú de dónde eres?
Y decía, yo soy de México. Y como México no es del todo conocido allá, me, le digo, sí sabe dónde es México, ¿no? Abajito de Estados Unidos. Y la señora en eso me pega así suavecito y me dice, claro que sé dónde es México, ya he ido a México. Entonces muchas veces cuento la anécdota diciendo así de, una señora me pegó porque le dejé el asiento en el tren. Eh, y pues nos fuimos platicando de camino que su casa quedaba poquito a un lado de, bueno, del camino que yo tomaba para ir al dormitorio, pues había una parte en la que se abría una calle para otro lado y por ahí vivía la señora. Y me dio su tarjeta, que eso es muy común en Japón, que la gente tenga sus tarjetas de presentación. Y me dice, cuando quieras platicar o si quieres comer, puedes venir aquí y visitarme. Es una señora muy, muy amable. Y, o sea, como que ofrecerme tanto por nada más dejarle el asiento y por platicar con ella un ratito, siento que fue muy, muy amable de su parte. Ah, y sí, creo que es algo de lo que me sorprendió en Japón, ¿no? Que también hay gente tan cálida como lo puede ser aquí. Ok, muchas gracias. No hay de qué. Hola Rodrigo, y aparte se ve que pues por mucho tiempo deseaste estar viviendo en Japón y que te preguntaban hace rato como que si te hubieras quedado, yo creo que tenías ganas de quedarte allá, Sí, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, cuando empezó lo de la pandemia, que se empezó a poner como más pesado, a muchos de los estudiantes del dormitorio de sus universidades le decían, regrésate. O sea, inmediatamente regrésate. Le pasó sobre todo a estudiantes de Estados Unidos. Y a mí también me llegó un correo de la Universidad de Guanajuato así de, te pedimos de la manera más atenta que regreses lo antes posible a México. Y se me queda así como... Y después como de 1 o 2 días les mandé un correo así de, oigan, pues la verdad me siento más seguro aquí en Japón que allá en México, siendo perfectamente honestos. ¿Me puedo quedar? Y me dijeron, pues si tú quieres y estás de acuerdo, adelante, quédate. Pero sí nos dijeron que te avisáramos. Y así de, no diga más, y aquí me quedo. Y pues sí, me quedé, estuve encerrado la mayor parte del tiempo, pero estaba encerrado en Japón, que es distinto estar encerrado en México. Entonces sí, sí traté como de extender mi estancia lo más posible, pero pues desgraciadamente el día tenía que llegar, que tuve que regresar. Pero sí, sobre si me hubiera gustado quedarme, definitivamente me hubiera quedado más tiempo de ser posible, pero pues diversas situaciones no lo permitieron. Muy bien, Rodrigo. Otra pregunta de la comunidad, Ujú. anímense. Sí, igual, o sea, no puedo ver el chat, entonces si escriben algo, no sé, solo díganlo. Yo aquí te apoyo, aquí. Gracias, gracias. Pues bueno, creo que no hay preguntas y pues voy a proceder a finalizar la sesión. Muy bien. Rodrigo, pues espero que en un corto plazo nos puedas acompañar de nuevo, que está empezando tu carrera ahora profesional ya como licenciado en comercio internacional y pues ojalá regreses a la Colmena DC a compartir tu proceso de aprendizaje y de crecimiento. E igual por aquí, Katia estaba mencionando que se está preparando. Pues ya sabes, aquí va a haber un foro dispuesto para que, al igual que Rodrigo, nos compartan cómo les ha ido, ¿no? Y si van por ejemplo, a Japón, pues Rodrigo por ahí les puede echar una mano, que nunca está de más. Y voy a compartir la constancia, Rodrigo, que Sí, te claro, otorga claro. la directora y el secretario académico de la división, ¿sale? Sí, muchas gracias. Entonces, Rodrigo, ¿pueden ver? Todavía no me sale. Ah, ya, ahora sí. Pues bien, pues es la formalidad, Rodrigo, y creo que este, pues ahí va para tu currículum vitae, Mm. pero bueno, a nombre de la dirección, la doctora Claudia Susana Gómez López y de Artemio Jiménez Rico, te otorgamos esta constancia por haber impartido la videoconferencia Innovación y Tradición, Aprendizaje y Desarrollo en Japón. Y todo esto en el marco del ciclo de videoconferencias Desea un mundo intercultural. Agradezco a Rodrigo por haber sido la voz
que llevó la plática y por supuesto agradezco a los participantes que se han conectado tomando 1 hora y 15 minutos, dejo de compartir, 1 hora y 15 minutos de su tiempo para estar aquí con nosotros y pues muchas gracias. Para la comunidad que que se ha conectado, pues solamente les quiero decir que para registrar las unidades de participación, vayan y busquen la publicación alusiva a la cultura japonesa. Ahí va a estar el link de registro. Por favor, vayan a la página de Sea Cultura y ahí va a estar el link. Muchas gracias por estar aquí y Rodrigo, te dejo que despidas a el auditorio virtual de Teams. Claro, muchísimas gracias, Octavio. Pues gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias por su interés, por estar aquí escuchándome hablar sobre mi experiencia allá en Japón. Espero que les haya servido. De igual manera, si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, algo más que gusten, pues me pueden contactar. Pues ya sea me lo pueden decir aquí, lo pueden contactar de otra manera. Creo que se pueden mandar mensajes privados aquí mismo por la plataforma de Teams. Entonces, yo con todo gusto, cualquier pregunta que tengan, estaría encantado de contestarla. Y pues espero que les haya podido ayudar, que les haya interesado, que les haya llamado la atención. Y pues bueno, que en un futuro ustedes también puedan tener una experiencia como la mía. Claro que nos ayudó, Rodrigo. Lo dijiste de una manera muy fresca y muy apasionada y creo que estás ayudando a las intenciones de los miembros de nuestra comunidad que quieren también emprender esta aventura, ¿no? Y pues ser alumnos con un perfil más intercultural cada vez. Voy entonces a finalizar la sesión. El video se carga en el canal de YouTube de Desea Cultura, por si gustan ahí verse, Rodrigo, ahí que quieras escucharte. Y bueno, buenas noches y estén al pendiente de las publicaciones y si quieren el contacto de Rodrigo, pues ya sea directamente o también mandan un correo, él me mandó su CV, ahí les paso sus Pasa mi datos. número. Sí, sí. Muchas gracias, buenas noches. Sí, muchas gracias.